Sabes exactamente lo que tienes que hacer. No es un misterio. No necesitas otro libro, ni otro video, ni otra conversación con alguien que ya lo logró. Sabes qué hábito tienes que construir. Sabes qué conversación tienes que tener. Sabes qué trabajo tienes que hacer. Sabes qué tienes que dejar de postergar. Sabes qué versión de ti mismo está disponible si hicieras lo que ya sabes que tienes que hacer. Lo sabes desde hace meses, en algunos casos desde hace años. Y no lo haces. No por ignorancia, no por falta de información, no porque nadie te haya explicado cómo funciona, sino por la razón que nadie quiere nombrar con la claridad que merece, porque nombrarla implica que ya no hay excusas disponibles, porque hacerlo es incómodo y no hacerlo, al menos por hoy, al menos un día más, todavía no duele lo suficiente. Eso es todo. No hay un secreto más complejo que ese. No hay una clave oculta que los que lo logran encontraron y que tú todavía no encontraste. La diferencia entre la persona que construye la vida que quiere y la persona que sigue describiendo la vida que quiere en tiempo futuro no es el conocimiento, es la tolerancia a la incomodidad del proceso. Eso se llama disciplina. Y es el secreto que todo el mundo dice querer, pero que casi nadie quiere practicar. Porque practicarlo significa enfrentarse a exactamente lo que el cerebro está diseñado para evitar. Antes de entrar en lo que la disciplina es realmente, tienes que entender con precisión lo que no es. Porque la confusión sobre su naturaleza es exactamente lo que hace que la mayoría de las personas intenten implementarla de la manera incorrecta y fracasen de la manera predecible. La disciplina no es fuerza de voluntad. Esta distinción no es semántica. Es estructural y tiene consecuencias directas en cómo la implementas. La fuerza de voluntad es un recurso cognitivo finito que se agota con el uso. La investigación de Roy Baumeister de la Universidad Case Western Reserve, publicada en 1998 y replicada en cientos de estudios posteriores con distintos matices, estableció que la capacidad de regular el comportamiento, de resistir impulsos y de tomar decisiones que van contra la respuesta inmediata del sistema de recompensa disminuye a lo largo del día y se recupera principalmente con el descanso. Esto significa que la estrategia de confiar en la fuerza de voluntad para mantener la disciplina tiene un defecto fundamental. El recurso en que se basa es más escaso exactamente en los momentos del día en que más se necesita. Al final de una jornada larga, cuando el trabajo acumuló decisiones y resistió impulsos durante horas, la fuerza de voluntad está en su nivel más bajo, y es exactamente entonces cuando el entrenamiento no ocurre, cuando la comida de mala calidad parece razonable, cuando el teléfono reemplaza al libro, cuando mañana se convierte en la solución a todo lo que hoy no ocurrió. No es debilidad de carácter, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado evolutivamente para funcionar. La fuerza de voluntad como recurso de supervivencia tiene sentido en el entorno para el que evolucionó, un entorno donde las decisiones difíciles eran infrecuentes y la conservación de energía era prioritaria. No tiene sentido en el entorno moderno, donde el número de decisiones que toma una persona promedio en un día supera ampliamente la capacidad del sistema para mantener la calidad de esas decisiones a lo largo de la jornada completa. Usar la fuerza de voluntad para construir disciplina es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero en el fondo. El agua entra, el agua sale, el cubo nunca se llena. Y el problema no es que no estés echando suficiente agua, es el agujero. La disciplina real no funciona con fuerza de voluntad, funciona con algo completamente diferente que en la tradición japonesa tiene nombre, y que en la cultura occidental raramente se describe con suficiente precisión. Funciona con identidad. Hay una diferencia que cambia todo entre estas dos estructuras internas. La primera es la de alguien que quiere ser disciplinado. Tiene metas, tiene planes, tiene intención. Cuando el momento de ejecutar llega, evalúa cómo se siente, considera las circunstancias del día, decide si este es el momento apropiado, negocia con la incomodidad del proceso. A veces lo hace, más frecuentemente no. Y cada vez que no lo hace, la distancia entre la intención y el comportamiento se registra en algún nivel del sistema como evidencia de que la meta es real, pero la ejecución no lo es. La segunda es la de alguien que es disciplinado.
No en el sentido de que siempre tiene ganas, en el sentido de que la disciplina es parte de cómo se describe a sí mismo, de lo que espera de sí mismo, de lo que sería inconsistente con quien es. Cuando el momento de ejecutar llega, no hay negociación con las circunstancias porque la pregunta de si hoy lo hará o no ya está resuelta. La resolvió hace tiempo. No tiene que resolverla otra vez hoy. La diferencia entre estas dos personas no es el carácter, es el nivel en que opera la decisión. El primero toma la decisión en el momento de ejecutar. El segundo tomó la decisión antes de que el momento llegara y no la renegocia cuando llega. La pregunta entonces es, ¿cómo se mueve del primero al segundo? ¿Cómo se construye una identidad disciplinada cuando el punto de partida es la ausencia de ella? La respuesta japonesa a esta pregunta es la que Yokoi Kenji ha articulado, con más precisión que cualquier otra fuente que conozco en el tema del desarrollo personal, y es radicalmente diferente a lo que la cultura occidental ofrece como solución. La cultura occidental dice, empieza grande. Compromiso total, cambio radical, transformación completa, todo o nada. La tradición japonesa dice, empieza tan pequeño que el fracaso sea imposible. Ese principio tiene un nombre, Kaizen. Mejora continua, cambio gradual, progreso incremental sin interrupción. El Kaizen no es una filosofía de conformismo con lo pequeño, es una comprensión de cómo el cerebro humano construye nuevos patrones de comportamiento, de cómo la identidad se modifica, de cómo la disciplina se instala en el sistema de manera que no requiere fuerza de voluntad para sostenerse porque eventualmente se convierte en el estado por defecto. El cerebro humano tiene una propiedad que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, la capacidad de modificar sus conexiones en respuesta a la experiencia repetida. Los comportamientos que se repiten frecuentemente fortalecen las conexiones neurales que los producen, mientras que los comportamientos que no se practican ven esas conexiones debilitarse gradualmente. Esto es, en términos neurológicos, lo que significa construir un hábito. Crear conexiones neurales suficientemente fuertes para que el comportamiento asociado se active, con menor fricción cada vez que ocurre la señal correspondiente. El problema con los cambios grandes y abruptos no es la ambición, es que el cerebro no puede construir conexiones neurales significativas en una sola experiencia intensa. Las necesita repetidas, consistentes, suficientemente frecuentes, para que el circuito se refuerce antes de que comience a debilitarse por falta de uso. Un compromiso de cambio radical que dura 3 semanas y luego colapsa, no deja rastro neural significativo. Un compromiso modesto que dura 6 meses sin interrupción remodela el circuito de manera que el comportamiento comienza a requerir menos esfuerzo consciente para ejecutarse. Kaizen no dice, haz poco. Dice, haz lo que puedas sostener de manera completamente consistente, y después de que ese nivel esté completamente automatizado, sube el nivel. 1 minuto de meditación que ocurre todos los días sin excepción durante 90 días construye más disciplina que 30 minutos de meditación que ocurre con entusiasmo las primeras 2 semanas y luego desaparece. No por el beneficio directo de ese minuto, por lo que ese minuto representa. Cada vez que cumples el compromiso que hiciste contigo mismo, independientemente de lo pequeño que sea ese compromiso, el sistema registra que eres alguien que cumple los compromisos que hace consigo mismo. Ese registro es acumulativo. 100 días de cumplir un compromiso pequeño construyen una imagen interna de ti mismo, como alguien que puede confiar en sus propias palabras. Y esa imagen es la base de la identidad disciplinada, no la meta grande, no el resultado impresionante. La consistencia en lo pequeño, repetida hasta que la identidad cambia. Ahora viene la parte que más resistencia produce, porque requiere honestidad sobre algo que preferimos dejar sin examinar. La incomodidad no es el enemigo de la disciplina, es el material del que está hecha. Cada vez que haces lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas de hacerlo, estás construyendo algo que no puede construirse de ninguna otra manera, no el resultado específico de esa acción, algo más fundamental. La evidencia de que puedes operar independientemente de tu estado de ánimo del momento. Esa capacidad, operar independientemente del estado de ánimo, es la definición operativa de la disciplina.
No la ausencia de estados de ánimo negativos, no la capacidad de siempre tener ganas, la capacidad de actuar cuando no las tienes. Y esa capacidad solo se construye siendo ejercida, no se construye leyendo sobre ella, no se construye entendiéndola intelectualmente, no se construye admirando a personas que la tienen, se construye en el momento exacto en que no quieres hacer lo que sabes que tienes que hacer, y lo haces de todos modos. Ese momento es el entrenamiento real, no el resultado que produce. Japonesa tiene un concepto para esto que no tiene equivalente preciso en español. Gaman. Gaman describe la capacidad de tolerar con dignidad y sin queja lo que es difícil, lo que duele, lo que es inconveniente, lo que el sistema preferiría evitar, no como resignación pasiva, como una virtud activa, como el reconocimiento de que la incomodidad temporal es el precio de acceso a todo lo que importa a largo plazo. El Gaman no es sufrimiento por el sufrimiento. Es la decisión consciente de no ceder al impulso de aliviar la incomodidad inmediata a costa del resultado que importa. Cuando sales a correr en un día frío en que no tienes ganas, el beneficio cardiovascular de ese entrenamiento específico es marginal. El beneficio real es lo que registras en tu sistema. Hoy también, cuando el trabajo difícil requiere 2 horas de concentración sostenida en algo que produce resistencia, el beneficio de esas 2 horas específicas no es solo el avance en el proyecto, es la demostración otra vez de que puedes sostener la atención cuando la mente quiere escapar. Cada acto de Gaman es una votación por la versión de ti mismo que opera desde el carácter en lugar de desde el estado de ánimo. Y aquí está el elemento que más personas ignoran cuando hablan de disciplina, y que es en realidad el más determinante en si funciona o no: el entorno. La disciplina no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto físico, social y temporal que puede hacerla más fácil o más difícil de manera significativa. La persona que confía únicamente en la fuerza de voluntad para ser disciplinada está ignorando la variable más poderosa disponible: el diseño del entorno. En japonés el concepto relevante aquí es seiri, el principio de organizar el espacio para que lo que necesitas esté disponible y lo que te distrae no lo esté. Aplicado a la disciplina, significa diseñar el entorno físico, temporal y social, de manera que la acción correcta sea el camino de menor resistencia en el momento de ejecutar. Si tienes que desarrollar el hábito de leer 30 minutos por día, y el libro está en el estante y el teléfono está en la mesa de noche, el entorno está diseñado para el teléfono. Si el libro está en la mesa de noche y el teléfono está en otra habitación, el entorno está diseñado para el libro. La fuerza de voluntad necesaria en el segundo caso es una fracción de la necesaria en el primero, porque el camino de menor resistencia ya apunta en la dirección correcta. Esto no es trampa, es ingeniería. Es usar la comprensión del comportamiento humano para diseñar un sistema donde la disciplina sea más probable antes de que el momento de ejecutar llegue y la fuerza de voluntad tenga que entrar en juego. Los japoneses aplican esto de manera sistemática en su vida cotidiana, aunque no lo nombren siempre con términos de psicología conductual. La ropa de deporte preparada la noche anterior, el espacio de trabajo despejado al final del día, para que la mañana comience sin fricción. Los elementos del desayuno saludable preparados con anticipación para que la elección fácil sea también la elección correcta. La estructura del día diseñada para que el trabajo más importante ocurra en las horas de mayor energía, no en las horas en que la fuerza de voluntad ya está agotada. El entorno bien diseñado hace disciplinada a la persona que sin ese diseño podría no serlo, no porque elimine la necesidad de esfuerzo, porque reduce la fricción del esfuerzo a un nivel que el sistema puede sostener de manera consistente. La siguiente capa es la que más cuesta aceptar, porque implica renunciar a algo que parece valioso. La disciplina requiere que abandones la negociación contigo mismo. La negociación es ese proceso interno donde evalúas el compromiso que hiciste en función de las circunstancias actuales. Hoy estoy cansado, mañana lo compenso. Esta semana fue difícil, me lo merezco. Son solo 10 minutos menos. No cambia nada en el resultado total. Es solo esta vez. Cada una de esas negociaciones es razonable en aislamiento. El problema no es ninguna negociación específica. Es el hábito de negociar,
Una vez que el cerebro aprende que los compromisos que haces contigo mismo son negociables, que tienen una cláusula implícita de excepciones razonables, el estándar se mueve, y los estándares que se mueven no detienen su movimiento en el primer ajuste, siguen moviéndose porque el mecanismo que los movió la primera vez sigue disponible para moverlos la segunda, la tercera, la décima. El maestro artesano japonés no negocia con su práctica. No evalúa cada mañana si las circunstancias del día justifican ajustar el estándar. El estándar es el estándar. Las circunstancias del día son el contexto en el que el estándar se aplica, no la variable que determina si el estándar se aplica. Yokoi Kenji describe esto con una imagen de la práctica del camino del té. El chado. El maestro del té nos sirve el té de manera diferente dependiendo de cómo se siente ese día. El ritual es el ritual. La forma es la forma. El estado de ánimo del maestro no aparece en la taza. La taza es siempre lo que la taza debe ser. Porque el maestro es el maestro independientemente de cómo se siente. Eso no es rigidez, es integridad. Es la coherencia entre lo que eres y lo que haces que no varía con el clima emocional del día. Y hay algo que esa integridad produce que ninguna otra cosa puede producir. Confianza. No la confianza que otros te tienen. La confianza que te tienes a ti mismo. La confianza en uno mismo no es autoestima en el sentido de creer que eres valioso o capaz en abstracto. Es algo mucho más específico y mucho más difícil de construir. Es saber, con certeza basada en evidencia, que cuando haces un compromiso contigo mismo lo cumples. Esa certeza solo puede construirse de una manera, cumpliendo compromisos. Uno a la vez, repetidamente, durante suficiente tiempo para que la evidencia acumulada sea incontestable. La persona que tiene esa confianza enfrenta los desafíos de manera diferente a la persona que no la tiene. No porque tenga más talento o más recursos externos, sino porque llega a cada desafío sabiendo que si decide hacer algo, lo va a hacer. Esa certeza no elimina la dificultad, cambia la relación con la dificultad. La dificultad ya no es una pregunta sobre si puedes, es simplemente el terreno en que operas. Eso es lo que la disciplina construye, por encima de cualquier resultado específico que produzca. El resultado que la persona disciplinada logra es visible. Lo que no es visible es la persona en que se convirtió en el proceso de lograrlo. Y esa persona, una vez formada, puede lograr el siguiente resultado con menos fricción que el anterior, y el siguiente con menos todavía, porque el músculo que se necesita para cualquier logro que requiere esfuerzo sostenido ya está desarrollado. La disciplina no es el camino hacia los resultados, es el resultado más importante. Ahora viene la parte que más personas saltan porque quieren los beneficios sin el costo. El mapa sin el viaje. La persona disciplinada sin el proceso de volverse disciplinada. El proceso duele, no de manera dramática, no de manera que produzca una historia de superación que valga la pena contar en un video. De manera ordinaria, cotidiana, sin espectáculo. La incomodidad de hacer cuando no quieres. La frustración de no ver resultados todavía. El aburrimiento de repetir lo mismo cuando lo novedoso llamaría con más fuerza. La soledad de mantener un estándar que nadie más está mirando y que nadie más va a reconocer esta semana. Ese dolor no tiene ningún valor por sí mismo. No se trata de sufrir. Se trata de no usar la incomodidad como razón para detenerse. La diferencia entre las personas que construyen disciplina real y las que intentan construirla y no logran sostenerla no es la intensidad del esfuerzo inicial. Es la disposición a tolerar la mediocridad temporal del proceso, sin interpretar esa mediocridad como señal de que el proceso no funciona. El proceso de construir cualquier capacidad tiene una curva que ningún video motivacional muestra con honestidad. En las etapas tempranas el esfuerzo es alto y el resultado es bajo. La proporción entre lo que das y lo que recibes es desfavorable. El progreso es difícil de medir. La evidencia de que estás avanzando no es visible desde afuera, y a veces tampoco desde adentro. Esta es la zona donde la mayoría de las personas abandona, no porque el método sea incorrecto, sino porque la relación entre esfuerzo y resultado visible todavía no cambió de signo. Si aguantas en esa zona el tiempo suficiente, la curva dobla. El esfuerzo acumulado empieza a producir resultados acumulados. El músculo que estabas construyendo empieza a tener fuerza. El hábito que repetías con fricción empieza a requerir menos fricción. El estándar que sostenías con esfuerzo empieza a sostenerse solo porque ya forma parte de quién eres.
pero nadie puede darte exactamente cuánto tiempo es suficiente. La curva no dobla en el mismo punto para todo el mundo, ni para todas las prácticas. Dobla cuando dobla. Y la única manera de estar ahí cuando dobla es haber estado ahí todos los días antes de que doblara. La última cosa que necesitas entender sobre la disciplina, y que cierra el sistema de una manera que hace que todo lo anterior sea implementable en lugar de solo comprensible, es esto. La disciplina no es el fin de la comodidad, es el acceso a una comodidad diferente. La persona sin disciplina tiene comodidad de corto plazo. La comodidad de no hacer lo que cuesta. La comodidad de ceder al impulso inmediato. La comodidad de no tener que enfrentarse hoy a la incomodidad. También tiene un precio diferido. Se paga en la confianza que solo la consistencia construye. En la capacidad de enfrentar lo difícil sin preguntarse si podrá. En la vida que tiene la forma que eligió en lugar de la forma que las circunstancias le asignaron por defecto. Dos tipos de incomodidad. Ambos reales. Ambos con costo. La diferencia es qué produce cada uno. Y esa diferencia es todo. Sabes exactamente lo que tienes que hacer. La pregunta nunca fue si sabes. La pregunta es si hoy, ahora, en este momento en que la respuesta está clara y el camino está disponible, vas a empezar, no mañana. No cuando las condiciones sean mejores, no cuando tengas más energía o más tiempo o más claridad. Ahora, con lo que tienes, donde estás, un paso del tamaño que puedas sostener mañana también. Eso es todo lo que la disciplina pide hoy. Solo hoy.